Bueno, entonces le damos inicio a la clase de hoy. Me gustaría partir con la información de que ya se encuentra disponible en su campus virtual, en la pestaña Inicio, la tarea número 2 de la asignatura. ¿Ya? En la pestaña Inicio se creó una nueva sección especial que se puede apreciar acá, que se llama Tarea 2, donde están, al igual que en su momento para la tarea 1, las instrucciones y la rúbrica de evaluación. La idea de la tarea o, o la metodología de la tarea es la misma que la tarea número 1, pero esta vez ya no van a manejar, o la idea no es que ustedes ejerciten el uso de archivos y estructuras, sino que utilicen el TDA que en su momento vimos, que expandan sus conocimientos, haya un TDA utilizado para un propósito ya más real. Bueno, aquí se presentan las instrucciones, no las voy a leer en este momento. Ustedes les pido que ya comiencen a revisarlos y cualquier duda la resolvemos desde la próxima clase o a través de los canales formales que ustedes ya bien conocen. ¿Ya? Pero la idea aquí, a grandes rasgos, es implementar este TDA de lista para tener la información de vendedores y clientes de un negocio. Entonces, cada vendedor va a tener una cierta cantidad de clientes que van a estar listados con este TDA de lista, va a haber una lista a su vez de vendedores, etcétera, con diferentes características, distintos campos que va a tener cada uno de los nodos. ¿Sí? Lo que sí deben tener en cuenta son dos cosas fundamentales. Lo primero es que el root, para efectos prácticos, lo vamos a considerar sin el dígito verificador, por lo tanto va a ser solo un número. ¿Sí? Un número de 8 dígitos, como lo es el root generalmente. Y algo que ya vimos que nos pasaba en clase al hacer ejercicios, sobre todo con el TDA de cola, que fue el que utilizamos para estos ejercicios de los clientes de un banco o de una cola, es que una vez que yo modifico el tipo de dato dentro de los nodos, evidentemente tengo que modificar algunas funciones que interactúan directamente con los datos que hay dentro del nodo, ¿sí? Como el imprime, el localiza, ¿cierto? Que se pueden ver afectados en el funcionamiento al cambiar el original número entero que había, ¿cierto? Para cuando lo implementamos por primera vez. ¿Sí? Así que recuerden eso, que tienen que modificarlo para que estas funciones de localizar, de imprimir, etcétera, sigan funcionando con el cambio que ustedes le realizaron. ¿Ya? Y la entrega, como siempre, mi correo, ojalá, por favor, con el asunto de la tarea para facilitarme a mí la búsqueda. La fecha de publicación fue el día martes, el día de la prueba, y la entrega es el día 28 de agosto. ¿Ya? El día 28 de agosto, que si mal no recuerdo, es día viernes. ¿Ya? Es dentro de 3 semanas más. ¿Ya? Y la copia o plagio, sancionada con nota mínima, pueden realizar la entrega hasta las 23:59 del día marcado acá, del 28 de agosto, y posterior a ese día se descuenta un punto por día de atraso. Y como siempre, cualquier consulta pueden hacerla en los canales que ya tenemos habilitados. Y aquí también se adjuntan las estructuras que ustedes debieran utilizar para resolver este problema. Las estructuras que van a ir insertas, ¿cierto?, en la lista que ustedes van a crear. ¿Sí? Y la lista como tal. Y aquí un pequeño ejemplo de cómo debería funcionar esto, porque aparte dentro de las instrucciones se encuentra que deben generar información o insertar información a la lista desde un archivo .txt que está previamente creado. ¿Sí? Entonces esta es más o menos la dinámica de funcionamiento. ¿Sí? Voy a tener la lista de vendedores, cada vendedor va a ser un nodo y cada nodo dentro de su información, que va a ser la del vendedor, va a tener otra lista que va a ser la lista de clientes. ¿Sí? Ese es como un esquema general del problema. Y, por favor, mantener el encabezado en el archivo principal, el encabezado para presentación, ¿cierto?, de ustedes, de la fecha que se entregó, de la descripción general del programa, y, por sobre todo, el encabezado de las funciones que ustedes van a utilizar, obviamente el TDA de lista y alguna otra que ustedes estimen conveniente, que sea un poco más específica,
tiene que ir de esta manera en el archivo .cpp o .h correspondiente. Ustedes agregan ese encabezado para darle mayor información a su trabajo. ¿Sí? Como les dije, en más detalle no lo vamos a ver hoy día, les pido que lo vean ustedes y cualquier duda que tengan, lo conversamos. ¿Ya? Pero recordarles que ya se encuentra lista o publicada la tarea 2. ¿Sí? La rúbrica de evaluación es un Excel que tiene el puntaje asignado a cada uno de los elementos que se solicitan. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben de antemano qué es lo que se va a evaluar y cómo se va a evaluar. ¿Ya? Ahí está listo eso para que ustedes lo revisen y lo comiencen a trabajar. ¿Ya? Bueno, lo que nos reúne hoy día, como les dije hace un ratito, es una nueva unidad que es el TDA de árbol. Ya estamos en la semana número 9, hoy día la clase 14 ya que tenemos, es la primera parte del TDA de árbol. Hoy día lo que vamos a revisar va a ser la definición del TDA de árbol, qué es y qué lo diferencia de los TDA lineales que habíamos visto hasta el momento. Las características principales, porque al ser un nuevo tipo de TDA va a tener otro tipo de características y las vamos a definir uno a uno, y también son métricas, ¿ya? Porque son valores numéricos, ¿ya? O listas de valores numéricos que nos van a servir para determinar ciertas cosas. Y lo otro es el recorrido de los nodos, ¿ya? Porque al perder la linealidad hay que establecer cómo es posible recorrer todo un árbol para encontrar un cierto elemento, ¿sí? O realizar una determinada acción que nosotros queramos. En la lista era súper sencillo porque como era lineal, era cosa de transportarnos elemento por elemento, tal como lo hacíamos los arreglos en su momento. ¿Sí? Pero ahora como vamos a tener otro tipo de estructura que vamos a revisar ahora, la cosa cambia un poco. Y hay varias formas de hacerlo, por lo tanto se van a presentar ahora. ¿Ya? Entonces ahí está también la presentación para la clase de hoy día por si necesitan ir consultándola. Ya, entonces, sin más que agregar, árboles, nuestra nueva unidad. Un árbol es una estructura de datos distinta a las estructuras lineales que revisamos, ¿ah? Que en este caso podríamos nombrar el TDA de lista, pila y cola, porque es una estructura que es jerárquica, ¿ya? Sobre una colección de objetos, o lo que nosotros hasta el momento llamamos nodo. ¿Sí? Estas cajitas que tienen información dentro, que ya han visto que puede ser cualquier cosa, no solo números, sino lo que ustedes estimen conveniente y la cantidad de elementos que estimen conveniente, ¿ya? O de campos o de atributos, ¿ya? Pero, como les dije, esta estructura es jerárquica, entonces va poniendo nodos unos encima de otros y dependiendo de un nodo u otro. ¿Ya? En ejemplos de la vida cotidiana, lejano a la programación, una estructura de este tipo, de tipo árbol, obviamente son los árboles genealógicos, ¿no? En lo que se ordena o se dispone de ciertos nodos, que serían las personas de una familia, dependiendo de su descendencia, ¿cierto? Entonces parte desde los bisabuelos, ¿cierto? Los abuelos, etcétera, etcétera, y ahí se van formando hacia abajo la descendencia, y hay dependencia de algunos nodos con nodos que se reconocen como padres, ¿cierto? Y los padres a su vez tienen hijos. Entonces se va agregando información hacia abajo, pero se va ramificando. Por lo tanto, no todos los nodos dependen de todos, ¿sí? O sea, en algún momento nosotros mismos, ¿cierto? Con nuestros primos no estamos o no dependemos de los mismos nodos anteriores, ¿sí? Porque nuestros padres no son los mismos, ¿ya? A diferencia de la linealidad que nos daba la estructura de lista, ¿cierto? En que cada nodo dependía del anterior y así se iban ordenando, ¿ya? Aquí me puedo ir por distintas ramas que se vayan creando.
Otro ejemplo de esta estructura jerárquica son los organigramas. Generalmente las empresas, ¿cierto? Para establecer los puestos de trabajo y los puestos de mando, existen estos organigramas que parte desde el jefe o el gerente general o el dueño, ¿cierto? Hacia abajo, pasando por todos los gerentes, los jefes de área, los jefes de sección o de equipo, hasta los empleados de más abajo. ¿Sí? Entonces, dentro de una misma empresa, que sería toda la estructura, o llamémoslo ya de árbol, los empleados de una cierta área pertenecen a la misma empresa, al mismo árbol, pero no tienen dependencia directa de, por ejemplo, el jefe no sé, de recursos humanos. ¿Sí? Si esta persona trabaja en logística, ¿sí? Quizás está separado por un área de recursos humanos, por decir algo. Ya no depende directamente, pero sí pertenecen todos al mismo árbol, ¿sí? O a la misma estructura. Entonces, un árbol es una colección de elementos que se llaman nodos. Cada uno de los elementos del árbol, al igual que en los TDA lineales, va a seguir siendo un nodo. Y tiene la particularidad que uno de estos nodos se distingue como la raíz del árbol. ¿Ya? Y esa raíz del árbol, o ese nodo, va a tener una relación de paternidad sobre otros nodos, ¿sí? Y esto es lo que finalmente le va a ir dando una estructura jerárquica, ¿sí? Porque uno de esos nodos, que en este caso va a ser la raíz, va a quedar por sobre los otros nodos que descienden o dependen de él, ¿ya? Pero no están al mismo nivel, sino que están un nivel más abajo, ¿ya? Tienen dependencia con el otro nodo. ¿Sí? Entonces ya no nos movemos hacia el lado uno tras otro, sino que nos movemos hacia abajo por nivel y por distintas ramas que se van a ir generando. ¿Ya? Para definir un árbol, podríamos decir que un nodo o un solo nodo es por sí un árbol, ¿ya? Al igual que en su momento definimos las listas, de que una lista podría ser, podría tener un elemento y ser también una lista, no necesariamente necesitábamos más de uno, incluso en ese caso podríamos tener ningún elemento y también ser una lista. En el caso del árbol, un nodo es por sí mismo un árbol, ¿sí? Que no va a tener descendencia, obviamente, pero también es un árbol. Imagínense el ejemplo de una persona que es, siguiendo con lo de la empresa, ¿cierto? Que dijimos el organigrama, ahora consideremos un emprendedor, ¿ya? Una persona que trabaja o está creando su propia empresa, pero que de momento está trabajando sola. Él, de por sí, es el árbol, ¿sí? Es su empresa completa, pero no necesariamente tiene que tener más gente trabajando. Él, como ya está, él solo se considera el árbol o la empresa en este ejemplo completo, ¿sí? Entonces un nodo es por sí mismo un árbol. Y ese nodo es también la raíz de dicho árbol o de donde parte toda la estructura, ¿sí? Si él en un futuro avanzara con su negocio, ¿cierto? Y le comenzara a ir bien, seguramente contrataría más gente. Y ellos dependerían de él, que sería el jefe, ¿sí? Podría contratar, por ejemplo, 2 personas, ¿sí? Pero ellos ya pasarían a ser empleados del dueño o del jefe, por lo tanto estarían un nivel más abajo y dependerían de él, ¿ya? Y ellos 3 ahora serían el árbol, seguirían siendo un árbol, pero ya hay un nivel más arriba, que sería el jefe, y de ellos 2 dependen estos nuevos empleados, ¿sí? Y al que está más arriba, ¿sí? O de donde comienza la descendencia, se le reconoce como nodo raíz, ¿sí? Desde donde parte la estructura. Supóngase que n es un nodo y que A1, A2, etcétera, hasta acá, son árboles con raíces N1, N2 y etcétera, NK respectivamente. Se puede construir un nuevo árbol haciendo que N se constituya en el padre de los nodos N1, N2 y NK. ¿Ya? Esto lo vamos a ver con la presentación. ¿Ya? Ahí está el árbol.
Este es nuestro árbol original. Recuerden que un nodo puede ser de por sí un árbol. Ahí tenemos lo que habíamos dicho. Luego, supongamos que A1, A2 y AK, ¿sí?, son árboles también, ¿ya? Recuerden, esta es la forma de representar un nodo, pero que también puede ser considerado como un árbol, o también podría haber sido un triángulo, ya que la representación un poquito más gráfica que se le va a dar a este concepto de árbol. Y A1, A2 y AK son árboles que ya están hechos, ¿sí? Que internamente van a tener en la cima o en el primer nivel una raíz, ¿cierto?, de la cual descienden más nodos, ¿sí? Entonces, por dar un ejemplo, este podría ser eh, el área de recursos humanos, ¿sí? Esta podría ser el área de logística, este podría ser el área de, etcétera, o de diseño, por decir algo, ¿ya? Se puede construir un nuevo árbol haciendo que n, que era este nuevo árbol, o este nuevo nodo también, se constituye en el padre de los nodos N1, N2 y NK, que recuerden son las raíces de cada uno de estos árboles. La raíz de este árbol es N1, ¿cierto? Hay un circulito dentro que es N1, que es la raíz de este árbol. Acá hay un N2 y acá hay un NK. Si yo hago que N sea el padre, se convierta en el padre de los nodos raíces de estos árboles, voy a formar un nuevo árbol, ¿sí? Voy a hacer eso. Y voy a considerar mi nuevo árbol como esto, todo, general, ¿sí? Y lo que antes yo consideraba como árbol también, para efectos del árbol completo, estos van a ser subárboles, ¿sí? Porque es un árbol dentro de otro, ¿ya? No voy a verlo solamente como que el árbol es esto, sino que también puedo subdividirlo y saber que dentro del árbol completo, llamémosle A mayúscula, simple, ¿ya? Dentro del árbol A mayúscula existen los subárboles A1, A2 y AK. Incluso podría haber un subárbol dentro de A1, ¿sí? En la cual una rama se podría considerar como se podría considerar con un nodo raíz, ¿cierto? Y haber descendencia, podríamos tener un nuevo subárbol dentro de este, ¿ya? Los nodos que pasaron a ser hijos de n reciben el nombre justamente de hijos del nodo n, ¿sí? Porque n se convirtió en el padre de los nodos raíces de todos estos árboles que ahora pasaron a ser subárboles de este árbol general, ¿sí? Entonces ahí se aprecia un poquito mejor. Aparece o destacamos que dentro del árbol A1 había un nodo raíz que se llamaba N1 y así para todos los demás, y todos esos nodos pasaron a ser hijos de N. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Aquí lo que me interesa que quede claro es que dentro de un árbol pueden haber distintos subárboles, y no solamente uno, sino que más de uno. Y depende desde donde yo mire, voy a encontrar árboles, ¿sí? Esto completo es un árbol, ¿sí? El triángulo A1 es un subárbol del árbol general, pero por sí mismo también puede ser considerado como un árbol. Si yo, podríamos decir que ignoro el resto del árbol, ¿sí? O sea, este árbol general que estoy marcando aquí tiene dentro de sí este subárbol A1, pero si yo solamente me interesa trabajar con este subárbol, este puede ser considerado mi árbol, ¿sí? No sé si se logra entender. Si me pueden confirmar, por favor. No es que quede sí o sí llamado como subárbol o árbol, ¿sí? O que esto sea el único árbol que existe y no puede haber más, no, sino que depende de cómo yo lo mire y depende de lo que yo utilice, ¿sí? Esto lo puedo ver como subárbol del árbol A general o lo puedo ver como el árbol A1, ¿ya? Esto necesito que quede claro, por favor, porque nos va a servir mucho cuando comencemos a implementarlo, porque se va a trabajar solamente con árboles, pero esos árboles van a ir siendo distintos elementos, ¿cierto? O distintos árboles dentro de otro. O sea, van a ser subárboles de un árbol más general.
¿Ya? ¿Se entiende? Si me pueden dejar un mensaje, por favor. Ya, si alguien se está enredando un poquito, me avisa y lo discutimos. ¿Confirmamos? Ya, perfecto. Confirmamos. Reconfirmamos. Seguimos entonces. Ya. Como la estructura ahora va a ser jerárquica y voy a tener un poco más de elementos o elementos distintivos en comparación a lo que ya habíamos revisado, el TDA de lista o un TDA lineal cualquiera, voy a tener algunas métricas, algunas definiciones a considerar también. ¿Ya? Métricas pueden ser porque son números que yo puedo evaluar y considerar, y hay algunas definiciones, ¿cierto?, que no tienen relación con un número, pero que sí marcan alguna importancia dentro del propio árbol. Lo primero es considerar el árbol nulo. Al igual que la lista, puede haber un árbol que no tenga nodos. ¿Sí? ¿Cómo se daba este fenómeno? Porque uno pensaría, por lógica, si no tiene nada, no hay nada, o sea, no existe el árbol. Al igual que en la lista, vamos a trabajar con una estructura, ¿cierto?, que tenía un puntero al primer elemento, pero ese puntero podía estar nulo. O sea, teníamos la definición, pero no teníamos un elemento asignado. Es como cuando nosotros, ya en lo más básico de programación, creábamos una variable, pero no poníamos nada dentro. ¿Sí? Está el espacio reservado para que exista, y de hecho existe, pero dentro no hay nada de utilidad. ¿Sí? O en este caso no va a haber nada porque defino como nulo lo que hay adentro. ¿Sí? Entonces un árbol que está creado, pero que de momento no tiene información dentro, o sea, no tiene nodos. ¿Sí? También existe entonces en el TDA de árbol, el árbol nulo. Lo otro es el camino del nodo. ¿Sí? Considerando un camino de N1 al NK. El camino del nodo es una sucesión de nodos, N1, N2 hasta NK, tal que NI es el padre de NI más 1. ¿Sí? Recuerden que yo me voy a mover por un árbol, ¿sí? Y que cada subárbol va a tener una raíz, ¿cierto? Que a su vez va a ser el padre de todos los descendientes de esto. Por lo tanto, el camino que yo quiera recorrer, a ver, voy a tratar de hacer algo, ojalá que resulte acá. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, voy a marcarlo un poquito. ¿Ya? Ahí creo que se entiende. Entonces, si yo quiero recorrer un camino que vaya desde N hasta B, la única forma que existe es ir de descendiente en descendiente. ¿Sí? No puedo, o no podría en este caso, pasar desde N hasta N1, ¿sí? Bajo por esta línea, pero no tiene sentido ir hacia el lado, ¿sí? Porque la descendencia, o B mejor dicho, es parte de la descendencia de N1. Entonces, el camino entre dos nodos siempre se va a ir moviendo de un padre a un hijo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el nodo anterior siempre va a ser el padre del siguiente. En este caso, la sucesión es N1B. Por lo tanto, si yo lo escribiera, sabría que B es hijo de N1 y N1 a su vez es hijo de N. ¿Sí? Entonces esa es una definición que es el camino del nodo entre dos nodos, y en la sucesión tal que el Ni más 1, o sea, el siguiente, va a ir siendo, perdón, el Ni va a ser el padre del Ni más 1, considerando que esto se va a ordenar de la forma de que parto en un cierto nodo hasta la raíz. La longitud de un camino es el número de nodos de un camino. Recuerden que el camino era esto, o sea, el paso a paso a seguir, ¿ya? Pero es la cantidad, menos 1, ¿sí? Porque no se considera el último paso. ¿Sí? Entonces, la cantidad de nodos, el número de nodos que se recorre en el camino.
Si existe un camino de un nodo a otro B, entonces A es antecesor de B y B es un descendiente de A. Lo mismo que acabamos de comentar. Bueno, aquí se borró el dibujo, pero recuerden que si yo marco un camino, cada uno de los nodos, dependiendo de cómo lo escriba, del orden, si es que parto desde el primero o desde donde yo quiero llegar, va a ir siendo el anterior, es el padre del siguiente. ¿Sí? O sea, si aquí marco N1B, ya sé que B es hijo de N1 y N1 es hijo de N. ¿Ya? Entonces, si existe un camino, es porque también existe descendencia. Si no, no podría haber. ¿Ya? Entonces, recuerden que si hay un camino, los nodos están ordenados por descendencia. ¿Ya? Esto es bien importante. La raíz es el único nodo que no tiene antecesores propios. ¿Sí? O sea, antes de él no hay nada. Y ojo con esto, porque recuerden que los árboles van a depender de la forma en que yo los esté evaluando o considerando. ¿Sí? Aquí yo podría decirles que el árbol A1 tiene raíz N1. ¿Sí? Pero ustedes, con la definición que acaban de ver, que es el único nodo que no tiene antecesores propios, me dirían, no puede ser porque N1, ¿cierto?, tiene como antecesor el N. Y eso ya lo imposibilita de ser raíz. Pero, repito, como vamos a considerar solamente este árbol, ¿sí?, o lo vamos a considerar como un árbol en sí, solamente me voy a fijar en esto. De esto me voy a olvidar de que existe. ¿Sí? Entonces, solamente esto. Y dentro de este árbol, N1 no tiene antecesores. ¿Sí? No hay nada antes de N1. ¿Sí? Por lo tanto, N1 es la raíz de este árbol. No así B, ¿sí? Que fue el ejemplo que pusimos hace poquito. Porque B no puede ser raíz porque dentro de este árbol tiene como antecesor a N1. Y si tiene un antecesor, no puede ser raíz. ¿Sí? Pero recuerden, pueden tener un árbol dentro de otro. Y por mucho que la raíz de ese árbol tenga dependencia o descienda de otro nodo, puede seguir siendo raíz porque lo que yo estoy considerando es simplemente ese árbol. ¿Ya? Así que ojo con eso, por favor. La hoja, al igual que pasa en la naturaleza, es el último elemento de un árbol. No hay nada más allá de la hoja. Entonces, es un nodo sin descendientes propios. Es donde termina el árbol, ¿ya? En un cierto camino, ¿sí? Porque puede haber otros nodos en otros caminos o mayor descendencia de un lado que de otro, ¿sí? Pero una hoja es un nodo que no tiene más descendencia, ¿sí? Esto puede ocurrir en distintos niveles. ¿Ya? Volvamos un poquito acá. Podríamos aquí modificar un poquito y decir que A2 tiene, no sé, 3 hijos más, que acá tiene 2 hijos más, y aquí nos quedamos con lo que vimos de antes, que era A y B. Entonces, los nodos que se consideran como hojas serían A, porque no hay nada más, no tiene más descendencia, sería también B, serían estos 3, y serían estos 2. Pero fíjense que estos 3 están en un nivel distinto de estos, ¿sí? O esta descendencia es más grande que esta. Eso no importa. Si es el último nodo dentro de alguna rama, es considerado una hoja, ¿sí? Porque ya no va a tener más descendiente el árbol en ese camino, ya no sigue más. ¿Ya? También está la altura del nodo. La altura del nodo es la longitud del camino más largo desde el nodo a una hoja. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos elementos hay entre el nodo que yo estoy tratando de conocer, ¿cierto? Su altura, a una hoja? ¿Sí? ¿Cuántos movimientos tengo que hacer para llegar desde un nodo cualquiera a una hoja? La altura del árbol, por lo tanto, va a ser la altura de la raíz, porque si quiero calcular la altura del árbol, tengo que ubicarme en la raíz y calcular el camino más largo desde la raíz a una hoja.
¿Sí? ¿Cuántos movimientos tengo que hacer para llegar a una hoja? En este caso, volvamos al ejemplo, lo voy a dibujar de nuevo rapidito. ¿Ya? La altura del árbol sería tratar de llegar desde la raíz, el camino más largo hacia una hoja. Este no es el camino más largo porque recuerden que estos nodos están en un nivel inferior, ¿ya? Por lo tanto, sería 1, aquí algún paso intermedio que haya, y los voy sumando cada vez que avanzo, hasta que llego al último nodo, ¿sí? Pero recuerden, la altura es el camino más largo, desde cualquier nodo, podría haber incluso haber partido en este, y calcular cuántos pasos tengo que dar para llegar a una hoja, pero siendo el camino más largo. Si en un lado tengo más descendencia que en otro, tengo que irme por el camino más largo. Y esa es la altura, ¿ya? De cualquier nodo. Y la del árbol, obviamente, parto en la raíz. La profundidad del nodo es la longitud del camino único desde la raíz al nodo. ¿Sí? O sea, me muevo entre estos dos elementos. ¿Sí? Y ahí hay obviamente solo un camino, ¿ya? Porque como voy por descendencia, no voy a poder ir hacia el lado, sino que es simplemente hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de dónde yo parta. ¿Sí? Y el camino, recuerden que era la sucesión de nodos, entonces la longitud de ese camino es la profundidad del nodo. Y los hermanos, obviamente, va a ser los que son hijos del mismo nodo. ¿Sí? En este caso, N2, NK y N1 son hermanos. ¿Sí? Y los tres son hijos de N. ¿Ya? Entonces, les pido que con lo anterior traten de resolver esto. Ya lo vamos comentando un par de minutos. Yo sé que en la presentación aparece, ¿sí? Pero la idea es que ustedes lo vayan viendo, ¿ya? O sea, lo vayan tratando de resolver ustedes, ¿sí? Entonces, mejor voy a ir preguntando, la raíz, ¿cuál es el único nodo que no tiene antecesores propios? Considerando este árbol completo, ¿ya? Si lo pueden ir dejando en los comentarios, sería súper bueno para ir avanzando, ¿ya? Entonces, la raíz, para efectos de este árbol completo, ¿cuál sería? El uno, ¿sí? Porque el único elemento dentro del árbol que estamos considerando, repito, que no tiene antecesores propios, sería el uno. Y por lo tanto actúa como raíz de este árbol completo. Exacto. Entonces la raíz de este árbol es 1. Luego, ¿cuáles son hojas? ¿Qué nodos son hojas dentro de este árbol? Recuerden que las hojas son las que no tienen más descendencia. Dos, 8, 9, 17. Exacto. Tenemos entonces que los nodos que no tienen mayor descendencia son el 2, el 8, el 9, el 10 y el 7. Y fíjense también que todos los nodos, o que mejor dicho, tengo ejemplos en todos los niveles del árbol, ¿ya? Eso no es una restricción. No por estar en el último nivel del árbol van a ser hojas, sino que pueden aparecer en cualquier nivel. Obviamente la raíz no va a ser una hoja, ¿sí? Pero ya desde su descendencia pueden apreciarse hojas, en este caso el 2, luego en el tercer nivel estaría el 7 y en el cuarto nivel ya aparecen el 8, el 9 y el 10 que no tienen mayor descendencia, ¿sí? Entonces hay subárboles, recuerden, que pueden tener mayor descendencia que otros. ¿Ya? A ver, se me quedó pegado con el puntero. ¿Ya? La altura del árbol, ¿cuál sería? Recuerden que la cantidad de nodos o la distancia, ¿cierto? Perdón, la cantidad de elementos que hay que recorrer para llegar hacia una hoja con la raíz, ¿cierto? La altura del árbol, que en este caso es la altura de la raíz,
es la longitud del camino más largo desde el nodo a una hoja, ¿sí? Y la longitud del camino es el número de nodos de un camino menos uno, ¿sí? O sea, el camino, en este caso, para considerarlo altura, tengo que recorrer el camino más largo hacia una hoja. El camino más largo hacia una hoja, ya bien pueden apreciar que aparece en este nivel, que está acá abajo, ¿sí? Por lo tanto, puedo recorrer que tengo 4 pasos, o sea, 4 elementos, porque el camino sería 1, 3, 6, 10, o 1, 3, 5, 8, o 1, 3, 5, 9, cualquiera de los tres, porque su longitud es la misma. Y el camino, ¿sí? O mejor dicho, la longitud, iba a ser la cantidad menos 1, ¿sí? Porque no se va a contar el primer paso. Podríamos considerarlo como 1, 2, 3. ¿Sí? Y la altura del árbol va a ser justamente 3, porque el camino tiene 4 elementos, pero eh, la longitud es el camino menos 1. ¿Sí? Entonces es 3, porque tiene 4 elementos y le restamos 1 para considerarlo el camino. ¿Sí? Sí, generalmente siempre nos confundimos a la primera con eso. ¿Ya? Entonces, el camino es la sucesión de nodos, ¿sí? Para llegar de N1 al NK. ¿Sí? Entonces voy 1, 3, 6, 10. Pero la longitud de ese camino es la cantidad de pasos que yo doy. ¿Sí? Y aquí no di ningún paso. El primer paso lo doy acá. 1, 2, 3. Y como estoy haciendo el camino de, o mejor dicho, la longitud del camino de la raíz, estoy, por lo tanto, haciendo la altura del árbol. ¿Cuál sería entonces el camino del nodo 3 al 9? Recuerden, camino, no la longitud del camino. No, del 3 al 9. ¿Ya? El camino del nodo 3 al nodo 9, recuerden que es la sucesión de nodos. Por lo tanto, sería 3, 5, 9. ¿Sí? Ese sería el camino o la ruta que se sigue para llegar de un nodo a otro. ¿Sí? 3, 5, 9. ¿Cuál es la longitud de ese camino? De 3, 5, 9, que es el camino del nodo 3 al 9. La longitud, recuerden, que es el camino o la cantidad de elementos que hay en el camino menos 1. ¿Sí? En este caso sería 2. A ver si lo puedo ir rayando un poquito. Esto sería 2. La altura de 3, ¿no? Vamos a tener que volver acá para recordar que era altura. Longitud del camino más largo desde el nodo a una hoja. ¿Cuánto sería? 2. ¿Ya? El camino más largo desde el nodo a la hoja, ¿ya? Sería cualquiera de estas rutas, ¿cierto? 5-9 o 5-8 o 6-10. ¿Sí? Con cualquiera llego a una hoja y en la misma cantidad de pasos. ¿Sí? Pero el camino, o la longitud de ese camino, va a ser, mejor dicho, menos 1. Entonces tengo 2. ¿Sí? Son 3 nodos que hay que recorrer, pero los pasos que di son 2, porque tengo un punto de inicio. Disculpen. La profundidad de 3. ¿Ya? Recuerden que la profundidad es la longitud del camino único desde la raíz al nodo. Entonces la profundidad de 3, ¿cuál sería el camino hasta la raíz? Sería 1 y 3. Y la longitud de ese camino
sería 1. ¿Sí? Perfecto. Los hermanos de 3, ¿cuáles serían? Esto está fácil. ¿Sí? Definición de hermanos. ¿Sí? Que descienden del mismo padre. ¿Sí? En este caso sería el 2 y el 4. ¿Ya? Descendientes propios de 3. ¿Cuáles serían los descendientes propios de 3? 5 y 6. ¿Alguien más? ¿Patricio? ¿Quién más está conectado? Luis, si no me equivoco. ¿Nicolás? ¿5 y 6? ¿Confirman 5 y 6 o no? ¿En descendientes propios de 3? Confirma con duda. Ah, ya. Con duda, ya. Bueno, aquí son descendientes. Ojo con la palabra. ¿Sí? Son descendientes, no son hijos. ¿Sí? Por lo tanto, aquí podríamos considerar a 3 el abuelo y estos son los nietos. Y los nietos son descendientes también de este abuelo. ¿Sí? Entonces, los descendientes propios de 3, ojo con el concepto, descendientes propios, no hijos, serían 5, 6, 8, 9 y 10, porque todos descienden de él. ¿Ya? Si yo hubiera dicho hijos de 3, serían el 5 y el 6. Esta también está fácil, antecesores propios de 3. El 1, ¿cierto? El único antecesor que se presenta. ¿Ya? Padre de 3, también, el 1, porque de ahí desciende. Y ahora cambia la pregunta. Hijos de 3. ¿Sí? No descendientes propios, sino que hijos como tal. Ahí en este caso sería el 5 y el 6. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Estos primeros elementos del árbol. ¿Ya? Vamos a tener caminos entre nodos. Esos caminos van a tener una longitud o cuántos pasos voy a tener que dar. Va a haber dependencia entre ellos. Hay unos que son descendientes del mismo padre, hay otros que tienen hijos. ¿Ya? El camino, la conformación del camino, exacto, es como el árbol genealógico. La composición de este camino, al ser jerárquico, nos va a llevar por distintos niveles de descendencia. Entonces, el camino entre, por ejemplo, el 1 y el 9, sé que cada uno de los nodos que componen el camino es una generación nueva. ¿Sí? O sea, aquí está el nieto, ¿cierto? O el bisnieto. Ahí está el papá, el abuelo y el bisabuelo. ¿Sí? Entonces, el camino entre uno y otro, cada paso es una nueva generación. ¿Sí? O un nuevo nivel para efectos ya no de familia, sino que de el árbol como tal. ¿Sí? Y recuerden que cuando yo planteo los caminos, siempre me voy a ir por alguna rama. ¿Sí? En este caso esto tiene 3 ramas, que serían las 3 ramificaciones para cada uno de los hijos. Y si estoy buscando, por ejemplo, el 9, nunca voy a pasar, o en un camino directo, mejor dicho, porque ahora vamos a ver cómo recorrerlo. En un camino directo nunca voy a pasar por el 2, sino que voy a pasar por la ruta directa. Y eso es lo que nosotros declaramos como el camino, la longitud, etc. ¿Ya? ¿Todo claro de momento? ¿Vamos bien? ¿Ya? Y ahí está la respuesta. Más o menos. Ya, ¿qué falta? ¿En qué estamos dudando? Tratemos de solucionar al tiro las cosas. Ah, ya, ya. Ya. Sí, no, obviamente, hay que leerlo nuevamente. ¿Ya? La idea es que aquí se explique, pero que ustedes también lo vayan repasando y vayan
absorbiendo estos conceptos. Claro, en el camino, en la ruta a trazar, o sea, la seguidilla de pasos. Entonces, el camino entre, por ejemplo, el 3 y el 9, el camino que hay que recorrer, o la ruta completa que se hizo, es 3, 5 y 9. ¿Ya? Es tu punto de partida, todos tus pasos intermedios y dónde llegaste. Pero la longitud del camino es toda esa ruta menos 1. ¿Por qué? Porque aquí tú no te desplazaste. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento o los pasos, podríamos decir, que diste fueron 1 y 2 y llegaste. ¿Sí? El camino tiene 3 elementos. Es una lista. ¿Sí? Pero la longitud de ese camino es la cantidad de pasos que diste o por cuántos nodos te desplazaste. Pero como partiste en este, no te desplazaste hacia ese. Entonces el primer paso es ese. Y luego al 9. ¿Sí? Entonces, claro, sería como la trayectoria que uno tiene que recorrer y el desplazamiento que uno hizo, cuántos pasos dio. ¿Sí, Nicolás? ¿Estamos bien? Ya, perfecto. Seguimos entonces. Orden de los nodos. ¿Ya? Aquí obviamente se puede presentar un árbol de cualquier característica, pero generalmente los hijos de un nodo se ordenan de izquierda a derecha. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Como el ejemplo que está acá a la izquierda. ¿Sí? Entonces, considerando un orden alfabético en este caso, tendríamos que esta descendencia está ordenada B y luego C. ¿Sí? Esto es generalmente, y la idea es que así sea. Pero hay veces que el árbol no está ordenado y ese orden se ignora. Por lo tanto, se nos puede presentar un árbol de esta manera. La idea es que la descendencia, eso sí, esté ordenada de izquierda a derecha. ¿Sí? Puede haber un orden entre los nodos que pertenecen a la descendencia de una raíz. Y este orden, ¿cierto? Va a tener que seguir unas ciertas reglas o considerar algunas cosas. Si A y B son hermanos y A está a la izquierda de B, entonces todos los descendientes de A están a la izquierda de todos los descendientes de B. ¿Sí? Pongámosle nombres. A consideremos que es 3 y B consideremos que es 4. ¿Sí? Entonces todos los descendientes de A, que en este caso serían todos estos descendientes, ¿sí? Todos los descendientes de A van a estar a la izquierda de todos los descendientes de B. ¿Sí? Aquí hay una línea, ¿cierto?, intermedia, que me va a separar de que todos los descendientes de A están a la izquierda de todos los descendientes de B. Por el simple hecho de que A está a la izquierda de B. ¿Sí? Y esto es por el tipo de orden que se va armando. Como vamos jerarquizando y cada una es una rama, las posiciones de las ramas van dependiendo de dónde se están ubicando los nodos. ¿Sí? Así como todos los descendientes de 5 van a estar a la izquierda de todos los descendientes de 6 y así respectivamente. Trazar un camino entre la raíz y el nodo n, todos los nodos que salen a la izquierda de este camino y todos sus descendientes están a la izquierda de n. Los nodos y sus descendientes que salen a la derecha están a la derecha. ¿Sí? O sea, dependiendo de cómo yo me estoy moviendo, es por dónde están siendo ubicados los nodos. Pero con el simple hecho de obtener estas listas, yo voy a saber cómo puedo organizar el árbol. ¿Por qué? Porque la misma lista me va a dar la ubicación o en qué lado, si está a la izquierda o a la derecha, están ubicados los nodos. No, denme un segundo para borrar la anotación. Ya, entonces tengo este orden de izquierda a derecha.
¿sí? Siempre de izquierda a derecha, está ordenado, fíjense el árbol, la numeración que tiene, ¿sí? Cada uno de los niveles está ordenado, y se establece que la descendencia de un lado siempre va a estar a ese lado, o sea, la descendencia de la izquierda siempre va a estar a la izquierda de algún otro pariente a la derecha. Y ahora pasemos a revisar algo súper importante dentro del TDA de árbol y de esta estructura jerárquica, que es, o son mejor dicho, los métodos para atravesar el árbol. Estos métodos son los siguientes, o mejor partamos con la definición. Atravesar el árbol significa visitar los nodos de a uno a la vez en un orden específico. O sea, pasar por todos los nodos que están dentro de un árbol de alguna manera específica. ¿De qué forma específica se puede realizar esto? De las siguientes 4 formas. La primera es el orden previo o pre-order. La segunda es el orden simétrico o in-order. La tercera es el orden posterior o post-order. Y la última es el orden de nivel o level order. ¿Ya? Entonces tengo un orden previo, simétrico, posterior y por nivel. Vamos a partir por el nivel. ¿Ya? Aquí vamos a partir por la última, ¿ya? Que es el nivel. ¿Por qué vamos a partir por la última? Porque es la más sencilla, ¿ya? Y no va a necesitar mayor explicación. Cuando yo quiero recorrer un árbol por nivel, voy a recorrer todos los nodos de un cierto nivel y voy a pasar al siguiente. En este caso, cada uno de estos órdenes, ¿ya? Que el previo, simétrico, posterior y de nivel, va a ser un listado de nodos, así como el camino, ¿ya? Este va a ser un listado en ese estilo, pero con todos los nodos que existen en el árbol, ¿ya? Entonces, para este caso, el orden por nivel, considerando este árbol que aparece en pantalla, sería 1, y ya completé el primer nivel. Luego, ¿cierto? Una rayita, 2, 3, 4, y completé el segundo nivel. Otra rayita, 5, 6, 7, otra rayita, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces es recorrer ordenadamente por cada uno de los niveles. ¿Se entiende? Entonces esto quedaría, voy a tratar de hacerlo que se vea un poquito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este listado de números sería el orden por nivel. ¿Ya? Esa es una de las 4 formas de recorrer un árbol. ¿Ya? La más sencilla, porque si nosotros podemos ver gráficamente el árbol, es muy sencillo ver qué nodos hay en cada nivel, ¿sí? Y así establecer este orden. ¿Ya? Ahora vamos a las que tienen un poquito más de complejidad, pero que aparte nos van a brindar algunas capacidades extra. ¿Ya? Y esos son el orden previo, el orden simétrico y el orden posterior. Antes de pasar a esto, hay que considerar lo siguiente. Si un árbol es nulo, recordemos que estaba creada la estructura, ¿cierto?, para el árbol, pero este no tenía ningún puntero o tenía el puntero apuntando a nulo. La lista de nodos de la lista de los nodos para el orden previo, simétrico y posterior va a ser una lista vacía. ¿Sí? Como está el árbol, pero es nulo, la lista obviamente no va a tener elementos, por lo tanto, una lista vacía es el orden previo, simétrico y posterior. ¿Sí? Una cosa lógica. Si el árbol A contiene solo un nodo, o podríamos decir que está solo la raíz, que recuerden, un solo nodo, que es la raíz, también es un árbol en sí, ese nodo va a ser el nodo o la lista de nodos previo, simétrico y posterior. Vamos a volver un poquito. Entonces volvamos a lo más principal que era esto.
si yo quiero saber el orden previo, posterior y simétrico de este árbol, que está compuesto por solamente ese nodo, n es el orden previo, posterior y simétrico para ese árbol, ¿ya? Es solamente ese nodo, ¿sí? Si no había ningún nodo, recuerden, la lista era nula. Y si ninguno de los anteriores es el caso, vamos a considerar A como un árbol con raíz n y subárboles, tal como lo vimos al principio también, de esta manera. ¿Ya? Si tiene más de un nodo, lo vamos a considerar de esta forma. Ojo, obviamente el árbol puede ser distinto, ¿cierto? Aquí aparecen 3 subárboles a la vista, puede tener 2, ¿cierto? Puede tener 1, ahí hay que, ¿cierto?, saber que esto puede cambiar de este ejemplo que está expuesto en pantalla, ¿ya? Y se hace de la siguiente manera. El orden previo, o pre-order, es el listado en orden previo de los nodos de A de la siguiente manera. Se forma por la raíz de A, seguido de los nodos de A1 en orden previo, luego por los nodos de A2 en orden previo, y así sucesivamente hasta los nodos de A sub k, que sería el último subárbol, que también se debe recorrer en orden previo, ¿ya? Entonces, suena súper complicado, súper enredado la primera vez que uno lo lee. De hecho, a mí hasta recién me costó leerlo. Pero la idea es la siguiente. Siempre se recorre primero, o el primer nodo que aparece en la lista es la raíz. ¿Ya? Nuestra lista de nodos comienza con la raíz. Vamos a anotar acá. N. ¿Sí? Y de ahí paso al siguiente. ¿Qué es lo siguiente que viene en este orden previo? Vamos a recorrer este subárbol en orden previo, ¿sí? Y este subárbol, yo le voy a poner aquí un nodo N1, un nodo N2 y un nodo N3. ¿Ya? Disculpen el dibujo, pero de ahí lo vamos a hacer un poquito más bonito para el ejemplo final que vamos a dar. La idea, volviendo un poquito, es que como ya recorrí N, que es la raíz del árbol principal, ahora voy por este subárbol y lo recorro también en orden previo. El orden previo siempre parte de la raíz. Por lo tanto, aquí también voy a partir de la raíz. Y después, dentro de ese mismo árbol, me paso por cada uno de los subárboles. En ese caso sería N2 y N3. ¿Sí? ¿Qué me dice después el orden previo? Que terminando ese subárbol A1, voy a pasar al árbol sub 2. Al árbol A sub 2, perdón. ¿Ya? Aquí le voy a poner B1. ¿Ya? Y ese subárbol también parte por la raíz, por lo tanto el siguiente nodo que viene es el B1. ¿Sí? Y a su vez puede tener más nodos o incluso más subárboles. ¿Sí? Ahí tendría que recorrerlos todos. Y una vez que termine de recorrer todos esos nodos que van a ver acá, y que recuerden es raíz, subárbol, y después el otro subárbol, voy a llegar al último y también lo voy a recorrer de esa manera. ¿Ya? ¿Qué pasa? Vamos a volver un poquito. No sé cómo borrar acá. No, parece que no puede borrar. ¿Ya? Pero vamos a volver. Ya recuerden entonces, raíz, que es n, voy por ese subárbol. ¿Qué pasa si uno de los subárboles a su vez tiene más subárboles? No sé, veamos esto, por ejemplo. Algo así. ¿Ya? Entonces ustedes saben que partimos en n, luego voy al subárbol A1, que tiene raíz n2, luego tendría que ir a este subárbol, ¿sí? Siguiendo la lógica del orden previo. Raíz, subárbol de la izquierda, y ahí cada subárbol a la derecha. Este subárbol tiene raíz,
no sé, X. ¿Sí? Y después no hay más subárboles, por lo tanto sigo de izquierda a derecha, que sería, no sé, X1, X2. Y terminaría este subárbol, perdón, por completo. Luego, al terminar ese subárbol, que era el de la izquierda, me voy al subárbol de la derecha. Ese a su vez también tiene una raíz, que pongámosle Y1. ¿Sí? De ahí, en la descendencia, se puede establecer que aquí hay un subárbol a la izquierda y un subárbol a la derecha. Ese subárbol a la izquierda va a ser, no sé, I11, por dar un ejemplo. Y lo termino de recorrer. Y luego paso al subárbol de la derecha, que sería, no sé, no, Z, Z1, y después sus descendientes serían Z2 y Z3. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que cada vez que ustedes pasen por un subárbol, dentro de ese subárbol, que en este caso es este triangulito, puede haber más subárboles. Por lo tanto, van a tener que seguir ingresando y recorriendo de esta manera, pero siempre teniendo en cuenta que el recorrido es raíz, subárbol a la izquierda y una vez terminado, subárbol de la derecha y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Se entiende? Y esta misma lógica se va a utilizar para los próximos dos. Solamente vamos a cambiar el orden de partida. ¿Ya? Este es el orden previo. Raíz, subárbol a la izquierda, subárbol a la derecha. El orden simétrico o in order es el listado que está constituido por los nodos de A1 en orden simétrico, seguido de N o de la raíz, y luego los nodos del árbol sub 2 hasta el árbol sub K. O sea, pasé de raíz, subárbol, 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 a subárbol a la izquierda, raíz y subárbol a la derecha, o subárboles a la derecha. ¿Ya? Pero recuerden que cuando ingreso a este subárbol, dentro debo tener el mismo comportamiento cuando ingresé. O sea, dentro de este subárbol A1 puede haber un subárbol a la izquierda por el cual debería partir y luego irme a la raíz de este subárbol A1. Y una vez que termino de recorrer este subárbol, paso a la raíz del árbol general y de ahí a los subárboles a la derecha que van a tener el mismo comportamiento, subárbol a la izquierda, raíz, subárboles a la derecha. ¿Ya? Y así sucesivamente. Lo vamos a ver con mayor detalle en el ejemplo. Y el orden posterior es recorrer todos los subárboles en orden posterior y finalmente la raíz. ¿Sí? ¿Qué significa recorrer los subárboles en orden posterior? Lo mismo, partir desde los subárboles y terminar en la raíz. ¿Ya? Y ahora vamos con esto. El desafío. Les pido que en una hojita anoten este ejercicio. Ya anoten este dibujo. Yo ahora voy a conectar la tablet para hacerlo un poquito más detallado, ¿ya? Y con mayor precisión que lo que lo estaba haciendo hasta el momento. Así que, por mientras yo conecto esto, les pido que vayan sacando una hojita y con un lápiz vamos a revisar cómo es el procedimiento.
Ya, ¿me confirman si ahí se ve en la pantalla? ¿Si se alcanza a ver bien? ¿Si se entienden los números? Por favor. ¿Sí? Perfecto. Ya, vamos entonces a explicar esto ya con un ejemplo y no tanta teoría. Vamos a partir con el orden previo. Ya. Recuerden que el orden previo lo que hacía era primero la raíz, luego el subárbol a la izquierda y luego los subárboles a la derecha. ¿Sí? Y ese comportamiento se iba a repetir en todos los subárboles. Yo aquí lo voy a tratar de marcar con otro colorcito. Tengo ese subárbol y este subárbol. ¿Sí? Ya por espacio no voy a dibujar el árbol general, pero ustedes saben que es todo el árbol que ahí aparece. ¿Ya? Entonces esto podría ser A1, esto podría ser A2 y esto podría ser A3. ¿Sí? Entonces, el orden previo para este ejemplo partiría de la siguiente manera. Siempre por la raíz. ¿Cuál es la raíz del árbol? 1. ¿Sí? Luego mi formulita, ¿cierto? Me dice que tengo que ir al subárbol de la izquierda. Pero ese subárbol yo también lo tengo que recorrer en orden previo. Significa que en ese subárbol yo voy a partir por la raíz y voy a continuar con el subárbol de la izquierda y después los subárboles a la derecha de la misma manera. ¿Ya? Entonces voy al subárbol a la izquierda, que en este caso sería A1. Como mi subárbol a la izquierda tiene solamente un nodo, aquí simplemente es un 2. Si hubiera tenido más, igual hubiera tenido que partir por el 2 porque recuerden que el orden previo parte por la raíz. ¿Sí? Entonces partí por la raíz, que era el 2, y luego me toca revisar el subárbol a la izquierda y los subárboles a la derecha, pero no hay. Así que hasta ahí llegó mi orden del subárbol a la izquierda. Ahora me voy al subárbol a la derecha, al primer subárbol a la derecha que tengo, que es A2. Y aquí sí voy a poder aplicar esto. Este subárbol yo lo voy a tener que también recorrer en orden previo. Esto significa que dentro de este subárbol yo voy a partir por la raíz, que es 3, y luego me va a tocar analizar su subárbol a la izquierda, que podría ser esto. ¿Sí? Y en ese subárbol a la izquierda del subárbol A2, yo parto por la raíz, que sería 5, ¿sí? Y después tendría que recorrer su subárbol a la izquierda, que sería eso. De ese subárbol a la izquierda yo parto por la raíz, que sería 8, y no hay más elementos. Por lo tanto, debo pasar al subárbol a la derecha, que sería el 9. ¿Sí? O lo que ahí señalé. Y como siempre, parto por la raíz, pero como ya no hay más elementos, hasta ahí lo dejo. Y si se fijan, con eso terminé de recorrer el subárbol a la izquierda que planteé inicialmente, en el que tiene como raíz el 5. ¿Sí? Este subárbol. ¿Ya? Entonces, me falta recorrer el subárbol a la derecha, que aquí está, en el cual también voy a partir por la raíz, que es 6, y después por su subárbol a la izquierda, que sería el 10, porque ya después no va a haber más elementos. Y con eso termino de recorrer el subárbol completo a 2. Luego viene el subárbol A3, que es el otro subárbol a la derecha que aquí aparece. Como ustedes saben, parto por la raíz y luego me voy a sus subárboles, pero lo único que hay es un 7. Y este sería el orden previo de este árbol que se dio como ejemplo.
¿Ya? Ese es el orden previo. Es este listado de nodos por los cuales yo puedo pasar. ¿Sí? O sea, en todos van a aparecer los mismos números porque son los mismos nodos, pero es el orden que yo los voy a poder recorrer. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Sí, creo que aquí quedó un poco más claro que la explicación teórica, que es un poquito general, ¿sí? Aquí ya con los números se ve mucho más claro. ¿Ya? Entonces vamos a pasar al orden simétrico. ¿Qué decía el orden simétrico? El orden simétrico tenía como regla, ¿cierto? Que yo recorría primero el subárbol a la izquierda, luego recorría la raíz y luego recorría los subárboles a la derecha. ¿Sí? Bueno, voy aquí a borrar un poquito para que no nos vayamos confundiendo. ¿Ya? Y con eso estamos. Ya. Entonces, lo primero que debo hacer es partir por mi subárbol a la izquierda de este árbol general. Ese subárbol a la izquierda está compuesto solamente por 2, ¿sí? Por lo tanto, no va a tener subárbol a la izquierda de por sí, ¿sí? O sea, dentro de ese subárbol a 1, lo único que hay es esta raíz del subárbol. Por lo tanto, es el único nodo que puedo visitar. ¿Sí? ¿Ya? Ahí cumplo con la primera parte de visitar el subárbol a la izquierda. Luego voy a la raíz del árbol general, que sería 1, y luego me tengo que dedicar a recorrer los subárboles a la derecha. El primer subárbol a la derecha es el A2, que es el que aparece ahí. Entonces, en este subárbol A2, recordemos, me equivoqué de lápiz, recordemos que tengo este subárbol aquí y este subárbol acá. Y por regla del orden simétrico, lo primero que hago es meterme al subárbol de la izquierda, que en este caso sería este. ¿Sí? Y a su vez, en ese subárbol a la izquierda, lo primero que hago es meterme en el subárbol a la izquierda. Por lo tanto, el siguiente nodo en aparecer en el listado es el 8, porque es el subárbol a la izquierda del subárbol a la izquierda. ¿Sí? Luego debo terminar de recorrer este subárbol de manera simétrica, por lo tanto, como ya recorrí el subárbol a la izquierda, me voy a la raíz, que es 5. Y luego los subárboles a la derecha, que lo único que aparece es 9. ¿Sí? Y con eso ya completé este subárbol. Ahora tengo que ir a la raíz del subárbol que estoy recorriendo. ¿Sí? Anteriormente recorrí el subárbol a la izquierda de A2, entonces me falta pasar por la raíz de A2, que es 3. Y luego recorro los subárboles a la derecha de A2, que en este caso sería el subárbol que está acá, este subárbol. ¿Sí? Y ese subárbol también se recorre de manera o con orden simétrico. Por lo tanto, parto en su subárbol a la izquierda, que sería 10, ¿sí? Porque este a su vez era un subárbol. Y luego paso por la raíz. Y como no hay subárboles a la derecha, ya no puedo hacer más. ¿Sí? Entonces este era A1, este es la raíz, y este es A2. Y después del 6, que fue el último nodo que recorrí del subárbol A2, paso al subárbol A3 a recorrerlo también con orden simétrico. Y como ya deben estar pensando,
esto es un subárbol, por lo tanto es lo primero que veo, ¿cierto? Y luego me voy a la raíz y a los subárboles a la derecha, pero como no hay, ahí termina mi recorrido. Y esto sería A3. ¿Sí? Entonces, lo que me resulta del orden simétrico es ese listado de números. ¿Sí? Recuerden, primero el subárbol a la izquierda, luego la raíz y luego los subárboles a la derecha. Y cada subárbol tiene que cumplir con este mismo principio. ¿Sí? ¿Ya? Y finalmente, el orden posterior. El orden posterior lo que hace es recorrer primero el subárbol a la izquierda, luego recorre todos los subárboles a la derecha y al final la raíz. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo sería el recorrido del árbol que estoy actualmente analizando? Parto por el subárbol a la izquierda. ¿Ya? En este caso sería, bueno, aquí, denme un segundo, lo voy a correr un poquito más arriba para que se alcance a ver en la pantalla todo. Ya. Entonces partiríamos por el subárbol a la izquierda del subárbol general, perdón, del árbol general. El subárbol a la izquierda de este árbol general es el subárbol A1, que como único nodo tiene el 2. ¿Sí? No tiene otro subárbol a la izquierda, por lo tanto es el único nodo que yo puedo poner ahí. Ahora tengo que pasar a analizar el subárbol a la derecha, que en este caso sería A2. A2 tiene a su vez, recuerden, todos esos subárboles que aparecen ya destacados. Por lo tanto, voy a partir por el subárbol a la izquierda, que sería el que está conformado, ¿cierto? O que tiene como raíz el 5, que a su vez tiene como subárbol a la izquierda el 8. ¿Sí? Entonces, el número que aquí aparece es un 8, porque estoy analizando el subárbol A2, pero dentro de ese subárbol está el subárbol que tiene como raíz a 5, y ese mismo subárbol tiene otro subárbol a la izquierda que tiene como raíz el 8. ¿Sí? Y posterior a eso, no hay, o bajo eso no hay nada. Entonces, ese es mi subárbol a la izquierda que parto por analizar y es lo que ingreso al orden posterior. Luego, siguiendo la lógica del orden posterior, paso a los subárboles a la derecha. En este caso, el 9, porque ese es el subárbol que está a la derecha del 8, que es el subárbol a la izquierda. Y luego, la raíz, que sería 5. ¿Sí? Ahí completé el subárbol a la izquierda de A2. Ahora debo ir al subárbol a la derecha, el que tiene como raíz a 6. Ese subárbol tiene como subárbol a 10, ¿sí? Y es lo que analizo posteriormente. Y luego, como no tiene más subárboles a la derecha, voy a la raíz, que sería 6. Y ahí completé el subárbol a la derecha de A2. Como ya los completé, o completé todos los subárboles, paso a la raíz, que sería 3. Luego, tendría que analizar el subárbol a la derecha, que sería el A3, cuya raíz es 4. Y eso también lo analizo con el orden posterior. Por lo tanto, el siguiente elemento en entrar es el del subárbol a la izquierda del subárbol A3, que sería 7. Luego, como no hay más subárboles a la derecha, paso por la raíz, que sería 4. Y como ya no hay más elementos en ese subárbol, ya lo terminé de analizar. Por lo tanto, en el general, lo único que me queda es la raíz del árbol completo. Por lo tanto, aquí el último número es 1. ¿Sí? Entonces, así se recorren los árboles, en orden previo, en orden simétrico y en orden posterior. ¿Ya? La forma es esa.
¿Ya? Para el orden previo, raíz, subárbol a la izquierda, subárboles a la derecha. En el simétrico, subárbol a la izquierda, raíz, subárboles a la derecha. En el orden posterior, subárbol a la izquierda, todos los subárboles a la derecha y finalmente la raíz. ¿Ya? Y eso con cada uno de los subárboles. ¿Sí? Por eso en las definiciones aparece que analiza los subárboles también en orden previo o en orden simétrico o en orden posterior, porque siguen la misma lógica o el mismo comportamiento en cada uno de los análisis. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Esta parte podrían anotarla o resaltarla, ¿ya? Porque esa es la forma en que ustedes los van a recorrer, ¿ya? Va a quedar en el video también por si después quieren revisarlo, pero sería bueno que lo tuvieran anotado, lo respaldaran. ¿Sí? Bueno, de partida, sí, es un poco complicado, sobre todo con el concepto de subárbol y árbol e irnos metiendo cada vez dentro de otro subárbol, ¿ya? Pero después te aseguro que va a ser muy fácil ir viéndolo, sobre todo con las utilidades que estos órdenes nos van a entregar, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en las próximas clases, ¿ya? No es solamente hacer el orden, sino que este orden nos va a entregar varias características del árbol, ¿sí? De hecho, a partir de la lista de nodos que son estos órdenes, yo puedo tener ya varias características del árbol, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, como les digo, en otras clases. Así que, si no hay dudas, con esto cerramos hoy día. Voy a volver a la diapositiva. ¿Ya? Aquí están los resultados, ¿cierto? Que fue lo que acabamos de desarrollar. Esos son los órdenes que vamos a utilizar y que nos van a entregar varias cosas interesantes de los árboles, ¿ya? Que vamos a revisar desde la próxima clase. ¿Sí? Entonces, ¿queda alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta? ¿Se entendió la explicación? ¿Quedaron colgados en alguna parte? ¿No? ¿El simétrico? Ya, a ver, volvamos. Ya, el simétrico. Ya voy a borrar acá para que se entienda, más mejor. Y voy a borrar tantas rayas que tengo acá arriba. Ya, en el orden simétrico, uno parte en el subárbol a la izquierda, luego parte o pasa por la raíz y luego pasa por los otros subárboles a la derecha. Ya, entonces vamos a borrar aquí un poquito. Ya. Entonces este era nuestro subárbol, o sea, perdón, nuestro árbol, y tenemos el orden simétrico. Ahí lo vamos a ir rayando paso a paso para que no se enrede tanto. El orden simétrico partía siempre en el subárbol a la izquierda, luego continuaba con la raíz, y luego seguía con todos los subárboles que hubiera a la derecha. ¿Ya? Entonces, considerando el árbol general que tenemos arriba, lo primero que deberíamos hacer es recorrer el subárbol a la izquierda. ¿Qué subárbol tenemos a la izquierda acá? Ese subárbol. ¿Ya? Y ese subárbol, a su vez, lo deberíamos recorrer de la misma manera, o sea, simétricamente.
Eso quiere decir subárbol a la izquierda, raíz, subárboles a la derecha. Pero como no tiene subárboles, lo único que me va a entregar ese subárbol es su raíz, que es el 2. ¿Sí? Ya. Luego de eso, según el orden general, recuerda que ya pasamos por el subárbol a la izquierda, ahora nos toca ir a la raíz. La raíz del árbol general es, como ya bien tú sabes, el que no tiene antecesores propios, o sea, el 1. ¿Ya? Y ahora me toca ir a todos los subárboles a la derecha que hay. Y el primer subárbol a la derecha que aparece es este subárbol de acá, ¿sí? Que llamamos en su momento A2. Ese subárbol también lo voy a tener que recorrer de manera simétrica. Eso quiere decir que lo voy a recorrer subárbol a la izquierda, raíz, subárbol a la derecha. Entonces, parto o veo qué subárbol a la izquierda tiene, y es ese. ¿Sí? Pero a su vez, ese subárbol tiene un subárbol a la izquierda y otro subárbol a la derecha. Pero como lo estoy recorriendo de manera simétrica, tengo que ser subárbol a la izquierda, raíz, subárbol a la derecha. Por lo tanto, ahí el subárbol a la izquierda sería 8, la raíz sería 5 y el subárbol a la derecha sería 9. ¿Sí? Entonces pasé por acá, por el 8, luego la raíz de este subárbol a la izquierda y luego subárboles a la derecha, porque estoy en orden simétrico. ¿Sí? Y acabo de completar este subárbol a la izquierda que resalté al principio. Por lo tanto, el siguiente paso es irnos a la raíz del subárbol A2, ¿sí? A esta raíz. Y ahora seguir analizando los subárboles a la derecha, que en ese caso es este. Y ese subárbol a la derecha tiene a su vez un subárbol a la izquierda, que como yo estoy analizando ese subárbol de manera simétrica, por ahí debo partir. Entonces, lo que viene después es el 10, que sería el subárbol a la izquierda, la raíz de ese subárbol, ¿sí? Que sería el 6, y como no hay a la derecha, terminé de recorrer simétricamente el subárbol A2, porque ya pasé por este subárbol que está acá, el que voy a borrar ahora, perdón, que voy a borrar acá, ¿sí? Ya pasé por ahí, ya pasé por la raíz, y ahora acabo de pasar por el subárbol a la derecha. ¿Sí? Entonces hice esto, pasé por acá, después pasé por acá, raíz, subárbol a la derecha, como terminé el subárbol a la izquierda, pasé por la raíz y después al subárbol a la derecha, que a su vez tenía un subárbol a la izquierda y una raíz. ¿Ya? Y como completé ese subárbol a la derecha, el A2, ese subárbol, me toca ir al otro subárbol que hay a la derecha, que sería ese. Y ese subárbol a la derecha, recorrerlo también simétricamente. Eso quiere decir que parto por el subárbol a la izquierda, que en este caso sería el 7, luego a su raíz, que sería el 4, y a los subárboles a la derecha, si es que hubiera, pero como no hay, termina ahí. Y ese es el orden simétrico. Siempre subárbol a la izquierda, raíz, subárboles a la derecha. ¿Sí? Ahí sí, Nicolás, ¿se entendió? Súper. Entonces, no se mareen mucho, siempre tengan en cuenta la regla que deben seguir. En el previo, recuerden que partimos por la raíz, subárbol a la izquierda y todos los subárboles a la derecha. En el simétrico, lo que aparece ahí en la pantalla, subárbol a la izquierda, raíz y todos los subárboles a la derecha. Y en el posterior, subárbol a la izquierda y después todos los de la derecha y finalmente la raíz. ¿Sí? Entonces vayan destacando igual o resaltando los subárboles para que se vayan ordenando. Al final no es una actividad complicada, es un poco enredada al principio, sobre todo por las definiciones nomás, pero una vez que uno ya va haciendo ejercicio, se va dando cuenta que
que no es tan complicado como uno pensó al principio. ¿Ya? Bueno, chicos, con eso terminamos hoy día. Espero que hayan entendido bien la clase. Nos reencontramos la próxima semana. Y para seguir revisando conceptos del árbol, esta segunda parte en el que le vamos a dar un poco más de sentido a esto que acabamos de hacer, que es el orden. ¿Ya? Así que nos reencontramos la próxima semana. Eso, el video de la clase va a estar en YouTube durante la tarde. Y ya les pido que comiencen a avanzar con la tarea para que no los complique con el tiempo a última hora. ¿Ya? Así que eso, cuídense, que estén bien, nos vemos. Chao, chao.